que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Can't you hear me? I'm calling you. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de conversar con Sabrina Cuenca, una querida compañera, y en particular de sus viajes. Porque no es común que la gente joven viaje sola o más o menos sola por mundos que nosotros vemos como lejanos o como culturas difíciles de sentirse local uno. Y me parece que esta generación que ella encarna, después de la nuestra, toma desafíos que nosotros a lo mejor tomamos de otra manera, pero que nos deslumbran o por lo menos nos interesa particularmente. Bienvenida, Sabrina. Ay, gracias, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, contame, por ejemplo, vos has viajado a la India. He viajado a la India, entre algunos otros. ¿Con mucha gente? ¿En un tour? ¿Con No, alguien? viajé sola. Sola no, viajé en ese momento con quien era mi pareja, pero no estuvimos haciendo un tour. A mí me gusta más viajar de un poco más libre, ir improvisando. La India igual es un destino complejo, complicado, y hay varias formas de hacer ese viaje. Es un viaje que se puede hacer muy a nivel local, como si fueses un local, y viajar en el tren local y en el micro local, que es una experiencia en sí, pero no es la que hice. No es la que hice. Fui a la India un poco más aburguesada, que también lo recomiendo. En ese viaje, repito, igual lo hice de una manera más libre, pero cuando llegué ahí terminé de armar un itinerario. Yo tenía algunas cuestiones en mente de lo que quería hacer, y allá terminé haciendo el itinerario. Y me había llegado la información, creo que lo había leído en algún portal, en algún blog, de que estaba bueno alquilar, contratar a un chofer y hacer todo el recorrido en auto, y la persona te va acompañando durante todos los días a las distintas ciudades. Y me gustó esa idea, me gustó, me parecía cómoda. Claro, tener un referente local que conocía todo, digamos. Exacto, que te va llevando a los lugares, te va recomendando, te recomienda, o sea, uno le dice al lugar al que quieres ir y la persona te recomienda qué cosas visitar, cuestiones ahí sí, más locales, bares, restaurantes, algunos
tiendas locales. Y después todo un servicio que está buenísimo, que, por ejemplo, fui en un momento donde hacía mucho calor y uno podía estar todo el día en un templo y después terminabas y te metías en el auto, tenías aire acondicionado, nos daba una botellita con agua, una fruta. Entonces, bueno, eso también lo recomiendo como una forma de viajar. Sobre todo si vas a la India, ¿no? Que es un destino complicado. Claro, a mí yo quise ver contigo una India casi extraturística, porque me pareció que tu relato tenía más que ver como una experiencia personal, cultural, que un viaje, digamos, como uno va en general a los turismos, que conoce y que domina de alguna manera qué es lo que va a pasar. Me da la sensación que ir a un lugar como India para nosotros es una cosa, es un albur, ¿no? Sí, totalmente. Yo tenía ganas de ir hace bastantes años, e incluso demoré en ir porque mi pareja ya había ido varios años atrás y cuando tuvimos que conversar sobre qué viajes hacer, no era un viaje que le interesaba particularmente repetir. Y te digo esto porque cuando yo llegué a la India ya llegué con unos viajes previos de culturas distintas. Yo fui a la India y ya cuando fui ya era la tercera vez que iba al sudeste asiático o para esos lados. Y aún así la India me chocó muchísimo. ¿Por qué? Porque ya desde el inicio uno sale del aeropuerto y se sube al taxi para irse al hotel o al alojamiento que tengas y ya la calle es una visual que a uno le empieza a parecer muy raro. Por ejemplo, ir en la autopista y que se te cruce una vaca. Y a nadie le sorprende y a nadie le da miedo y transita en los mismos carriles y a toda velocidad un auto y al lado una vaca y al lado una motocicleta o un kut-kut, que son esos especies de taxis, pero que se construyen o con motos o con bicicletas. Entonces ya la visual ahí empieza a ser rara. Después también algo que pasa mucho es que en los semáforos te encontrás con muchas personas pidiendo, pero es muy particular allá que las personas estén amputadas. Entonces eso ya otra vez como que te choca mucho porque es una generalidad. ¿Y por qué la gente está amputada? Yo creo, por cosas que he leído, que es un poco, este libro al que te voy a hacer referencia, es un poco el libro que leí hace varios años atrás, que me lleva a, es una de las experiencias o de los relatos que me sedujeron para ir a la India, que es un libro que se llama Flash, de un francés, un médico francés que cuenta una experiencia personal y hace una novela de eso y es un libro que me atrajo muchísimo y él lo que cuenta en el libro es la experiencia que tuvo en la India y cuenta que allá los chicos los amputan para pedir, que entienden que el pedido de limosna va a ser más redituable si a las personas le falta un miembro. Así que yo creo que tiene que ver con eso, es lo que él contaba en el libro previo a que yo vaya y después cuando estuve ahí en el lugar me encontré con que todas las personas que pedían dinero, en su gran mayoría estaban todas amputadas. Y amputadas fuerte, ¿no? O sea, no solamente a una persona que le puede faltar un brazo, sino un brazo y una pierna, un brazo y dos piernas. O deformidades graves. Así que bueno, eso también se vuelve chocante. Se vuelve chocante porque hay imágenes que se te hacen fuerte,
que uno llega y no sé, y estás en el auto y de repente te golpean el vidrio con el miembro sin la mano, con lo que sería el muñón, ¿no? Y te pegan fuerte y como que, nada, una no está acostumbrada. Y por lo menos en una primera impresión, en un primer momento, es impactante. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y yo ahí tenía 35 más o menos, 35 años. Y Ya tenías una cultura formada, digamos, y una imaginación del resto del mundo. sí, tenía muchos viajes a distintos lugares, pero también tenía, que no es un dato menor, que soy una persona que en mi lugar de origen, yo soy una persona que nació y vivió toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, he recorrido, porque he trabajado en barrios populares, en distintas villas. Soy una persona que que recorre los lugares, Sí, que no tenés- estoy en un tupper, no me asusta algunas cosas. Y aún así tengo que decir que sí, ahí me asustó o me impactó. Por ejemplo, ya al llegar al hotel, o sea, ni siquiera llegando, o sea, cuando estaba por llegar, ya saliendo de la autopista y todas las calles que ya, bueno, ya eran calles comunes, ¿no? No era autopista, bajando de la autopista. También, de nuevo, muchas personas amputadas y durmiendo en la calle, una al lado de otra, como esa visual. Y lo mismo con animales, con vacas, con no sé qué otros hay, como muchas vacas, todos ahí, todos amontonados, vacas, perros, gallinas, las personas en situación de calle, amputadas, pidiendo, cocinando ahí en la vereda. Eso mucho, en mucha cantidad, y a eso se suma, que no es un dato menor, que esto que te estoy contando sucedió en Delhi, que es el lugar en donde, la primera ciudad a la que llegué. La manera de comunicarse allá es por medio de las bocinas. Entonces, es infernal vivir todo el tiempo con ese sonido, porque como hay mucha gente y todos se comunican así, caminar, vivir, respirar ahí es con un ta 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 ta, que nada, te taladraba la cabeza y por eso, y todo junto era fuerte. Era ¿Y fuerte. te pudiste acostumbrar en el sentido, o aclimatar, o adaptar, digamos, Mira, para convivir con ese mundo? ¿Cuántos días estuviste ahí? Yo en Delhi habré estado, me parece que en Delhi habré estado 3 días. Ajá. Y después me fui para otras ciudades y volví al final. Lo que me pasó fue que el día, bueno, finalmente llego al hotel y lo primero que hacemos es querer ir a buscar un chip o algo para comunicarnos con el celular, o comprar una línea, algo por el estilo. Y nos habían recomendado ir a 2-3 cuadras del hotel. Perdón. Y ese trayecto, que fue como la primera vez que salimos a caminar por la ciudad, nos miraba todo el mundo y particularmente me miraban a mí. Como que no hay, no hay una cultura de rescatarse de los hombres, de no mirar, o si estás con un acompañante varón, no mirar, como... No, eso no importaba, y te miraban muy fijo, muy fijo. Y algunas personas incluso se acercaban a querer acompañarte, a preguntarte a dónde ibas, si querías que te acompañen, y te insistían, y no paraban de insistirte. Entonces uno te iba caminando diciendo no gracias, pero te insistían y no te soltaban. Entonces eso también fue perturbador, porque se juntaba todo, de que ibas caminando y todos los hombres te miraban,
y esto de que te perseguían y no te soltaban. Y te perseguían y podías caminar 1, 2 cuadras y te venían al lado queriéndote convencer de que te acompañaban por tu bien, de que te llevaban a tal lado. También eso suponía que te iban a cobrar o que esperaban que vos les pagaras por la gestión o por el acompañamiento. Yo creo que sí, como que Era una ellos manera entendían de conseguir, digamos, unos mangos. Sí, entendían que eras turista y que y en un momento en la conversación te iban a decir, bueno, te acompañé, pagame. Y como que no estás en una situación como decir, bueno, yo no te pedí que me acompañes. Como que era difícil decir que no. Es por eso, al ser una cultura tan distinta... Cierto acoso, digamos. Sí, totalmente. Bueno, ahí compramos, o sea, resolvimos lo del teléfono, volvimos, enchufamos los teléfonos, no sé qué, y enseguida salimos a querer pasear. Hicimos 2 cuadras para un lugar en donde pensábamos ir, y nos pasó esto de que nos perseguían, y como que nos decían, nos preguntaban a dónde íbamos, y nos decían, no, pero no vayan para allá porque los pueden robar, mejor los acompañamos por acá. Y como que ya uno no sabía si ir a donde querías ir porque te iban a robar o irte con él y él te iba a robar, como que uno no sabía. Y todo esto en un contexto de todas las bocinas sonando, seguían sin parar de sonar. Eso independientemente de lo que vos hicieras. Claro, digamos. por eso, pero te lo cuento porque en el momento Era te el taladraba panorama todo. Sonírico. Todo era la persona, la vaca, el señor amputado, las bocinas sonando, no entendés el idioma, no sabes qué pasa, y fue abrumador. Y No te hicimos hablaban en inglés. No, o sea, sí, pero en un inglés muy precario, igual que el mío. O sea, éramos 2 culturas no sabiendo hablar inglés. Y hice 2 cuadras y volvimos porque me abrumé. No, nos abrumamos, como que no supimos que era real, quién nos iba a robar, porque todo era inseguro, todo nos parecía inseguro. Y ahí volvimos al hotel y una persona ahí que te atendía en el lugar nos dio como tips para sacarnos a las personas que nos perseguían, como de qué manera decirles para que se alejen, para que no nos persigan. Nos hostiguen. Sí, y con ese tip, y al día siguiente nos pasó, llegamos a un templo y después queríamos cruzar a otro y no había otra forma que cruzar al otro templo que queríamos ir que no fuese atravesando un mercado, porque si no la otra era por la autopista que no podías ir. Entonces tenías que atravesar el mercado. Y nada, y dijimos, ya está, hay que hacerlo, porque ¿qué vamos a venir a la India para no hacer nada? Y ahí tomamos valor y el mercado era un mercado en donde estaban todas las personas hacinadas, todos caminando, chocándose todos con todo. Y ahí me curtí. No, me metí entre la gente y ahí ya perdí. Ahí era una más. Exactamente. Como que fue eso, digo, ya está, me meto. Y ahí se me pasó el miedo. El acoso. El acoso. Y esta técnica, que la técnica era ser tajante. Como que yo lo que hacía era, no, gracias, no, te agradezco. Y al final era como, no, y mirar como ser tajante. Y ahí te dejaban de perseguir. Así que bueno, ese tip y valentía sirvió. ¿Y qué te dejó como aporte positivo la India? Porque es un país importante, digamos, con una historia de lucha, con una historia de acoso de los ingleses. Vos sabés que los ingleses basaron su desarrollo en el hilado, digamos, en la ropa. Así lo destruyeron al mariscal Solano López en Paraguay, porque Solano López era un
un presidente en Paraguay que tenía ferrocarril de primera línea, que tenía una flota marítima impresionante. Y claro, como estaba todo ese circuito que nosotros estamos viviendo como Argentina, una parte de ese Paraguay, todo el norte, digamos, contiguo al Paraguay, es donde está el algodón, es decir, la base de la ropa, del hilado. Cuando le declaran Francia e Inglaterra con Argentina la guerra al Paraguay, era por eso, porque no querían que tenían una máquina igual que en Inglaterra para hacer tela. Y eso era una competencia. Inglaterra no se lo bancó. Bueno, así fue la guerra del Paraguay, que mató a todo el mundo. Así fue que se quedó sin hombres Paraguay. Así fue que muchos hombres tenían que atender en todo sentido a su mujer, a la madre y a la hermana. Por eso lo acusaron en su momento al presidente de Paraguay de tener varias mujeres o no sé qué. Pero era como había quedado el Paraguay, digamos, sin hombres. Ese tema del hilado, en la India, los soldados ingleses habían prohibido el hilado a mano, que hacían, digamos, naturalmente las señoras, las mujeres del lugar. Y cuando veían a una persona hacer hilo, digamos, con la mano, le cortaban la mano de un sablazo. Era una orden que tenía para que las mujeres no hilaran más. Así que fue todo un tema, digamos. Sí. Y se basó en esa la triangulación para poder llevar a cabo toda la expansión colonial. La verdad es que la India fue uno de los países claves para poder desarrollar eso. Así que no es nada raro encontrar gente mutilada en la India. Exacto. A raíz de esa represión de los ingleses respecto del hilado de las mujeres, ¿no? No lo había asociado a eso, pero sí. Me imagino, digo, Es que sí. que tendrá que ver, porque era una orden que tenían los soldados ingleses. ¿Y qué es lo que te llevó a ir a la India? Todo cosas impactantes que yo ya había escuchado y había visto en términos culturales que se mezclan también con una filosofía de vida y una espiritualidad que conviven de igual modo ahí. Vos me preguntabas qué es lo que me queda o qué es lo que más me queda de la India y lo que siempre yo tengo presente de la India es la vinculación que tienen con la muerte. A ver. Nosotros en esta parte del mundo y en la gran mayoría de los países del mundo, los seres humanos tenemos una relación con la muerte como si fuese ajena, como hay una parte que en términos generales las personas no entienden que la muerte es parte de la vida, nos asusta la muerte, de la muerte no se habla, la muerte es algo malo, mueren personas de 90 años y la gente se sorprende, ¿cómo que murió? Y sí, tiene 95 años, por supuesto que muere. Y como que me da la sensación que en términos generales nos enseñan culturalmente que la muerte es algo malo, algo oscuro, algo a que temer, algo triste, como tiene toda una connotación negativa, oscura, sombría. Y en la India no se vive de ese modo. Ajá. En la India creo que hay un entendimiento más amplio de la muerte, que entienden que la muerte es parte de la vida, que no hay vida sin muerte, que es parte de un ciclo, que es parte de un ciclo natural, de la misma manera que pasa con los animales, con las plantas, con absolutamente todo en esta tierra. Para que haya vida tuvo que haber muerte, es un ciclo, y allá se vive así, y eso es algo que me quedó
muy grabado, sobre todo porque fui también a lugares en la India, donde está el Ganges, por ejemplo, en donde es el lugar en donde se hacen las ceremonias por muerte más importantes de la India. Allá uno va por la calle y los familiares van, sobre todo los varones, un grupo de varones van llevando los cuerpos en los hombros. Los cuerpos de las personas muertas, envueltas, las van llevando en los hombros y van cantando. Van cantando con el muerto ahí a cuestas hasta la orilla del mar, del río, y ahí hay una ceremonia de cremación que uno la puede ver. Yo vi, o sea, uno está ahí y ves la ceremonia, ponen unos troncos, ponen al muerto ahí en el tronco, los familiares se quedan ahí alrededor y te quedas ahí mirando cómo se desintegra. Y uno está ahí y es fuerte. Después te acostumbras, pero al principio es fuerte porque yo estaba ahí y veías como de repente en el cuerpo se le caía la mano, se le caía un tobillo, y después juntan ahí las cenizas y las tiran al río. Y eso lo tienen como una ceremonia familiar y espiritual. ¿No? Es como un volver al origen, volver a las aguas, volver a la tierra, una vinculación con sus dioses, ¿no? Allá hay una fuerte religiosidad. Así que eso me parece como muy interesante de la India, que es algo que no vi en ningún otro lugar del mundo. Con toda esa experiencia, ¿qué te trajiste de ahí? Que después formó parte de tu personalidad nueva, digamos, o enriquecida. Yo creo que a partir de ahí, o algunas cosas que yo me traigo de allá, tienen que ver con una vida o poder vivir de una manera más simple. Como que hay una relación entre vivir simple es vivir más feliz. Vivir más liviano es vivir más feliz, como una idea de que no necesariamente se necesitan cosas para vivir más tranquila, ¿no? Yo también tengo una idea de que la felicidad o los momentos de felicidad también están vinculados a la tranquilidad, a estar en paz, a estar tranquila. Y si bien son fundamentales tener cosas materiales y sobre todo necesidades satisfechas, pero al margen de eso también tener lujitos es lindo, pero habría que ver hasta qué punto uno no se enrosca ahí en un consumismo que al final te termina alterando un poco la cabeza. Que si uno no estuviese ahí persiguiendo tanto algunas cuestiones, tal vez vivís más tranquilo. La India fue un tema que me apasionó preguntarte porque uno no conoce gente que todo el tiempo vaya a la India, digamos, tenga ese tipo de experiencia. Ahora, pero no fue el único lugar, digamos, más allá de la civilización occidental que has conocido. No. ¿En qué otros lugares estuviste así que te metieron en otra cultura, digamos? Un lugar muy parecido en algunas cuestiones a la India fue Egipto. Egipto también tenía cosas muy similares a la India en términos de, por ejemplo, el tránsito, algunas cuestiones ahí en la vía pública, o sea, el transitar como ciudadana o como habitante, y ese choque cultural también un poco lo viví en Egipto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Egipto? También esto de que se comunican a bocinazos y que todo el tiempo sentís que vas a morir. Que vas en un auto, caminando, te van a pisar. Todo el tiempo sentís que vas a morir porque
todas las personas quieren pasar al mismo tiempo y todas se gritan y todas tocan bocina. Es impresionante lo del ruido. El ruido te descoloca porque tantas horas de bocinazos sin parar, todos al mismo tiempo, te hace mal al cerebro. Y en esa situación, las personas yendo rápido, todo el tiempo frenando de golpe porque si no chocan, pero así manejan, te da un estresazo ir por la calle. Sentí eso, pero al mismo tiempo lo que me pasó con Egipto es que me parecía un flash estar parada frente a lugares en donde estuvieron grandes personajes de la historia. Por momentos me paraba frente a la pirámide y pensaba, bueno, acá se paró Napoleón, acá frente a esta pirámide estuvo Cleopatra. O sea, no es que estuvieron personajes recientes. No estuvieron... fue Liz Taylor que estuvo. Claro, estuvieron personajones. Y digo, acá, en esta baldosa, en este metro cuadrado, estuvo parado Napoleón, Cleopatra, y pensaba eso y decía, wow, impresionante. Eso también me explotaba la cabeza. Te estimulaba. Sí, mirar los mismos, porque pensaba eso, se pararon en la misma pirámide que yo a mirarla, porque ya era algo histórico, y nada, recorrimos los mismos lugares, y eso me parecía también muy, muy fuerte. También estuve ahí en Egipto, en una iglesia, que decían, no sé si es real o no, pero se supone que sí, que es una iglesia que se construyó y en la parte, lo que sería el subsuelo de la iglesia, que se ve ahí porque está todo vidriado el piso en esa parte, se construye una iglesia ahí justamente porque es ahí donde nació Jesús. Ah, mira. O sea, estaban ahí a unas cuadras de en donde... no sé, donde estaba, fue como que es la misma zona en donde también estuvo Moisés cuando estaba en el Moisés, pero bueno, cuando nació Jesús, o sea, esta imagen que tenemos del pesebre, se supone que fue en Egipto y en ese lugar construyeron una iglesia justamente por eso. Así que bueno, eso de ser cierto también me pareció fuertísimo. Pero sí, muy, muy lindo. Y después ya para otros lugares que también tuve una experiencia muy linda y muy fuerte fue Filipinas. Ajá. Ya saltaste. Ahí salté salté gigante, todo un continente. Me fui para allá. Y en Filipinas lo que me pasó también muy fuerte, que me gustó, es que yo buceo. Y en Filipinas buceé en aguas en donde había hundidos barcos de la Segunda Guerra Mundial, barcos japoneses. Ajá. Y pude bucear adentro de los barcos. De algún barco, y otros los vimos, otros que tal vez estaban mucho más profundos y yo no tenía la certificación para esos metros, los veías de un poquito más arriba. Pero de algunos barcos pude meterme. Y eso también fue una experiencia que no me voy a olvidar nunca. Hay que ser corajudo para bucear y meterte en un barco hundido en la guerra. Sí. En Filipinas, que es la loma del Quinoto. Sí. Otra cultura más. Otra cultura más. Pero de ahí, creo que fue en ese viaje que aprendí a bucear. De ahí lo que más me llevo es como comprender, porque uno sabe, pero realmente ahí comprendí que abajo del agua hay un mundo. Bueno, acá lo descubrieron hace poco. Acá con los compañeros del CONICET. Es que fue hermoso ese descubrimiento. No, descubrimiento para la sociedad. Sí.
fue hermoso porque, Sí, sí, encontraron especies nuevas, nunca la habían visto. bueno, yo sospechaba a partir de bucear, sospechaba que seguramente había algo más. Y bueno, y después lo descubrimos gracias a ellos, que hay especies rarísimas que nunca se nos hubiesen pasado por la cabeza. Pero antes de confirmarlo por los compañeros del CONICET, ahí descubrí que hay un mundo abajo. Hay un mundo hermoso e infinito de vida que yo desconocía y que fue hermosísimo haber descubierto. Que conocemos poco. Que conocemos poco, una variedad de peces, de animales, de vegetación, de modo de habitar las aguas, de nada, un montón de cosas que cómo circulan los peces, porque por momentos puede haber algunos, pero por momentos hay cientos que se te acercan todos juntos, cientos. Que Mira, como diciendo, ¿qué bicho es? me ha pasado de mirar al fondo de un lugar y ver como si fuesen todos, por decirte, pintitas, y que después me acercaba y no eran pintitas, eran peces, millones. No, una cosa fantástica, hermosa. Sí, además me da gracia que a esta altura del campeonato se descubran cosas que están ahí. Qué raro, ¿no? Como un desconocimiento infértil, ¿no? Como un desconocimiento al divino botón, porque está todo disponible. Sí. ¿Cuántos años tardamos en saber que había un mundo tan fuerte ahí, ¿no? Digo, la sociedad que están fuera de la investigación, no es una cosa que vino antes, esa información. Así que uno ve las películas de Disney, de La Sirenita, y empiezan a aparecer bichos raros como personajes, y en realidad están ahí, están acá, ¿no? Sí, creo que yo tengo una mirada sobre eso, que tiene que ver con que es, por supuesto, es a propósito que nos hayamos desconectado de la naturaleza. Como que en un momento ganó el paradigma antropocéntrico y se empezó a concebir al humano por sobre todo. Y esto que decís, ¿no? Nos desconocemos totalmente el planeta en el que vivimos y las especies con las que convivimos, y nos dejó de importar, nos dejó de interesar y decidimos empezar a explotarlas. Y nada, eso por supuesto que desde mi punto de vista, sí, lo adquirimos para nuestros beneficios, para nuestro interés. Es parte del sistema en el que vivimos. Fue una decisión, ¿no? Ganó, creo que esa batalla se ganó hace un par de siglos. Pero nada, saber que no siempre es así y no siempre es así en todos lados. Esto que te contaba, no sé, vivimos en un país ganadero en donde matar vacas y consumirlas es parte de nuestro folclore. Y en la India justamente están ahí caminando porque son algo sagrado que no se puede tocar. Digo, es parte de una cultura, es parte de una época, es parte de un lugar. Que no siempre fue así, y no necesariamente siempre va a ser así. Entender que no tiene que ver con algo natural, sino con algo cultural, nos permite poder revisar algunas cuestiones. Sí, tipo, bueno, de algo hay que vivir. Si no hay más remedio que matarlo para comer, bueno, matémoslo. Una mirada muy achicada, pero que resuelve un tema de multitudes. Y habría que ver. Habría que ver. Habría que ver. Sí, a mí hace ya rato que me molesta, ¿no? Matar un mamífero como yo para alimentarme y hablar de eso con fruición, como diciendo un asadito. Sí, bueno, creo que vos sabés, pero si no lo comento, yo soy vegetariana y a mí realmente me genera, o sea,
con el tiempo y con los años y cuando empecé a cambiar la cabeza, me parece un horror. Está naturalizado porque nos criaron así, me criaron así. Y está naturalizado, pero cuando lo pienso fríamente, cuando lo empecé a pensar fríamente, me parece fuertísimo encontrar partes de animales en una bandeja en el supermercado. Cuando lo pienso así, sí, me parece que es un horror, que es fuertísimo, pero bueno. Sabrina eligió un par de temas del indio. Vamos a compartirlo para hacer un alto, no exigirle tanto, tan de repente y tan atado una cosa con la otra. Vamos a descansar un poco. Lo que debes, cómo puedes
El Indio Solari, ¿eh? Estábamos hablando de él tras la música, toda la misa que significó seguirlo al indio, esos miles y miles de personas que llenaban espacios abiertos sin ninguna comodidad. Recordemos las veces que hubo que sorprender a comunidades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que eran de golpe asaltadas por miles de personas que tenían que ir al baño, tenían que comprar un sándwich de chorizo, tomar una coca, y que alteraban completamente la vida del pueblo, de la ciudad, incluso ciudades completamente abarrotadas de seguidores del indio. Un fenómeno que nace con el desinterés del indio en lograr audiencia particular, digamos, pero que fue adoptado por la gente, digamos, quizás una gente que no tenía esa cultura del rock and roll blanco, digamos, pro yankee, sino una cosa un poco más misteriosa, un poco más mezcla de paisano, criollo, combinado con alguna ideología hindú o hinduista o espirituista, y una cultura de contracultura del blanco, el blanco reluciente, que entonces elegía opciones musicales a partir de la moda, de la publicidad, etc. Gente que hizo una religión atrás del Indio Solari, ¿no? Y bueno, y no tiene nada de malo. Es el derecho a tener sus ideales elegidos, ¿no? Los maestros, que evidentemente, si miles de personas lo siguieron y lo siguen todavía, significa que hay una comunicación y que hay un beneficio espiritual, por lo menos, ¿no? Musical, pero también espiritual. Sí, totalmente, totalmente. Es una banda que me gustó a mí desde chica y que también no tengo bien claro las razones. Cuando era chica intentaba entender las letras, no siempre las entendía. He leído varias veces como expresiones del indio diciendo, bueno, no es para entender, no hay que entender nada acá. Pero aún así yo no cesaba en esa búsqueda, siempre intenté entender y aunque tal vez no se terminaba de comprender una letra en su totalidad, nos dejó frases talladas en el corazón y sonidos que yo nunca había escuchado, así que creo que un poco de eso debe haber en todos sus seguidores y una audiencia, como vos decís, que no entendió los límites de no hay más entradas. Como no hay más entradas, no lo entendían. No sé, no era algo que regía para la comunidad del indio, de Los Redondos. Claro, completamente. Sí, ha sido una pasión, ¿no? Algo muy espiritual, cada uno le ha puesto su condimento y su razón, digamos. Pero las razones eran de que se sentían reconocidos por alguien. Es decir, aún sin que fuera específicamente un uno a uno, digamos, es gente que se sentía concitada, que se sentía llamada a ese mundo que establecía el indio, a la adhesión al indio, a la religión del indio, dicho en términos obviamente figurativos, pero digamos que le permitían tener una identidad clara, que no estaba en la identidad de la clase media que tenía un sueldo y el aguinaldo, o que iba a las escuelas blancas, entre comillas, o a la familia de clase media que tenían
menos problemas para el sustento o para rebuscársela o para tener una vida, entre comillas, normal, sino más ligado a el proletariado, a la orfandad de reconocimientos, o quizás más ligado a al beneplácito de la religión católica, digamos, a Jesús, a su universo espiritual, a lo cual permitía ingresar en otra iglesia que era la del indio, ¿no? Que había un alimento espiritual, un reconocimiento espiritual y un derecho a estar ahí, ¿no? Y a ir donde se me diera la gana, porque ahí estaban todos los que querían ir, porque se les daba la gana. Un mundo que no pasaba por el marketing, sino por la adhesión, por la ilusión, por sentirse entendidos o queridos o habilitados a una misa nueva, ¿no? Bueno, hemos caminado por la India, hemos caminado por Egipto, y hemos terminado con el indio compartiendo esta ceremonia. ¿Un último lugar que te haya sorprendido? ¿Esos lugares exóticos donde has estado? He tenido una experiencia de sorpresa. Primero te voy a decir esto, que no te lo comenté, que es una forma particular que yo tengo de viajar, que es que yo no veo imágenes. Ajá. Yo cuando preparo un viaje, leo, y cuando me va a aparecer una imagen la tapo con la mano, Ajá. porque no quiero ver el lugar a donde voy. Y esto lo que me ha llevado es a viajar a lugares en donde no tengo idea cómo es. Me ha pasado, por ejemplo, esto es muy grotesco porque raya con lo bruto, pero me ha pasado, por ejemplo, de ir a Malasia y pensar que era un lugar muy precario y me encontré con las Petronas, por ejemplo, y yo no tenía idea que era así, pensé que era... ¿Qué son las Petronas? Unas torres gigantes, una ciudad donde está en una ciudad sumamente moderna, como otra imagen de la que yo me había construido en la cabeza. Pero algo muy particular que me pasó, perdón, en un viaje fue en Qatar. Fui a Qatar antes de que todo el mundo vaya por el Mundial. Fui a Qatar cuando no había nadie que había ido a Qatar. Y llegué ahí y llegué en realidad para pasar un día nada más porque quería hacer una escala. Y frenar ahí porque eran muchas horas de viaje para volver a Argentina. Y cuando llegué no era como una ciudad desierta, es una ciudad en donde son todos negocios financieros, pero son todos edificios y no hay personas transitando en la calle. Mira. Lo que se ve son calles con edificios gigantes, despejados, y nadie en la calle, no había negocios, no había un shopping, no había un comercio, no había nada, solamente edificios. Y estuvimos horas recorriendo para encontrar algo atractivo, un lugar para ir a comer, no había nada, y nos volvimos al hotel a dormir la siesta. Y mi pareja se despierta y se pone a buscar porque él tenía la idea de que algo había leído que había. Y entonces se pone a buscar y encuentra un lugar y se lo queda ahí en la cabeza y me dice, yo me despierto y me dice, salgamos a recorrer y ver si encontramos un lugar para cenar. Y volvimos otra vez a caminar y de repente nos metemos por una calle que era una calle como si fuese circular y toda la pared como si fuese una fortaleza. Y terminando esa calle, de repente se abre todo un paisaje que es como
como si fuesen un mercado y comercios y restaurantes, como si fuese, a mí me llevaba mucho a la Biblia. Estaba repleto de restaurantes y repleto de gente, era como que toda la gente estaba ahí. Fue hermoso, todo muy... Una sorpresa. Exacto, todo como muy árabe, todos en las mesas con estufas de fuego al lado, todos fumando de la silla, ¿viste? Ajá, sí, sí. De la pipa esa gigante. Toda la gente con pañuelos en la cabeza, túnicas largas, muchas luces, mucho, como si fuese un paisaje de Aladín. Sí. Todo así era. Mercados gigantes, con alfombras colgando. Era un sueño. Y nada, no se entendía dónde estaba esa gente. Fue doblar una esquina y encontrarla. A Así la vuelta que de la esquina. eso fue también una linda sorpresa. Sabrina Cuenca, nuestra invitada de hoy, nos hizo pasear por el mundo oriental y alguna cosa más, y lo compartimos con ustedes. Muchísimas gracias, Sabrina. Gracias a vos, Martín, por invitarme. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias, chao. Entrañables. Nos encontramos el martes que viene. Can't you hear me? Gracias.